Buenas noches con todos los participantes. En este curso gratuito vamos a tratar sobre el modelamiento hidrológico en 2D con GKHMS versión 4.11, ¿no? Que esta es la última versión que ha salido de GKHMS y con la cual han estado un buen tiempo, ¿no? Estaban versiones beta, me parece que 10 versiones betas, pero ya se supone que han podido solucionar todos los problemas que se presentan y han podido lanzar la versión oficial, ¿no? La versión oficial 4.11. Así que antes de iniciar, voy a pedir a todos ustedes que instalen ya esta versión, va a ser con la que trabajemos o con la que estemos desarrollando el curso que a continuación voy a detallar. En principio acá tenemos una imagen, este es el ejercicio que vamos a realizar. Como es un curso gratuito y está enfocado a los modelos cuasi distribuidos, entonces vamos a tratar específicamente este modelo bastante práctico, muy versátil, para poder hacer un modelamiento hidrológico. Muy bien, entonces mi nombre es Jonas Wensenberg Mejía González, soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Vamos a ir a nuestra primera diapositiva. El siguiente curso tiene la finalidad de capacitar a estudiantes y profesionales de todas las áreas de ingeniería en el modelamiento hidrológico, usando el método de transformación de lluvia en escorrentía Clark modificada. Si ustedes retroceden un poco, digamos unos 10 años atrás, se van a dar cuenta que el modelamiento hidrológico llega a ser un tipo de arte, ¿no? En el que hay que tener mucho tino para escoger el método o los métodos que se utilicen en el modelamiento hidrológico, debido a las incertidumbres que se manejan, ¿no? Una alta incertidumbre siempre en todos los métodos que se usan. Sin embargo, en la actualidad, gracias a el desarrollo de la tecnología, el acceso a imágenes satelitales, a los modelos digitales de elevación, etcétera, esa incertidumbre ha comenzado a disminuir, ¿no? Esa incertidumbre ha comenzado a disminuir. Muy bien. Aquí voy a detallar un tanto el ciclo hidrológico. Entonces, el ciclo hidrológico empieza, ¿no? Según este gráfico, por una precipitación, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, hay una precipitación sobre una determinada zona. Parte de esta precipitación se infiltra, ¿no? Se infiltra por los poros del suelo, ¿correcto? Luego percola, ¿no? Se une al flujo subterráneo y percola. El nivel freático, ¿no? Nivel freático aproximadamente es el nivel de los lagos, como aquí se puede observar, y también el nivel de los ríos, ¿no? Del nivel de agua de los ríos en épocas de estiaje. Y hay un poco más de sucesos por los que pasa el agua a través de este ciclo. Entre ellos, bueno, aquí está la transpiración, la evaporación, etcétera, y luego se condensa, ¿no? Se condensa y repite el mismo ciclo. Este es a grandes rasgos lo que comprende el ciclo hidrológico. Pero el ciclo hidrológico no solo es un proceso físico en el cual nosotros utilicemos las ecuaciones de movimiento para describir el agua a través de sus diferentes procesos, sino también es un fenómeno físico-químico, ¿no? Lo cual implica, si nosotros quisiéramos realizar exactamente o quisiéramos reproducir exactamente todo este fenómeno, mucho detalle, ¿no? Mucho detalle. Entonces, a lo largo de la historia, científicos, ingenieros, se han encargado de poder simplificar las cosas. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos dan un fenómeno complejo, primero lo aislamos parte de ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el flujo en un canal, ¿no? Es digamos a simple vista un fenómeno simple, pero podemos aislar un fragmento de ese canal, como en un canal de pendiente variable que se tiene en los laboratorios, y se hace
correr cierta cantidad de agua. Y de acuerdo a ello vamos evaluando la cantidad de flujo que pasa, por ejemplo, en función de sus parámetros, ¿no? Como por ejemplo radio hidráulico y pendiente, que sería la forma general de poder derivar las demás ecuaciones, ¿no? Todas nacen de, aquí lo voy a copiar, haciendo este ejemplo, ¿no? Velocidad es igual a un coeficiente phi por el radio hidráulico, a un exponente x por una pendiente y. Esto vendría a ser una simplificación de un fenómeno, ¿no? La evaluación, en donde yo digo este x y y van a variar, ¿no? Cambian de acuerdo a ciertas condiciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la ecuación de Manning, tenemos la ecuación de Poiseuille, tenemos la ecuación de Hazen y Williams, todas tienen esta misma estructura. Entonces nosotros tenemos que idearnos la forma en cómo simplificar un fenómeno tridimensional, como en el caso del ejemplo que acabo de mencionar del canal, para poder estudiar. Y el ciclo hidrológico no es la excepción, ¿no? El ciclo hidrológico no es la excepción. Muy bien, pero vamos a continuar específicamente qué es lo que pasa en una cuenca hidrográfica. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, una vista tridimensional o una imagen tridimensional de una cuenca. Una cuenca hidrográfica se conceptualiza como una especie de depósito, ¿no? Por no decir un depósito, en el cual el agua que cae sobre este depósito es transportada a través de sus redes de drenaje hacia un punto de salida o punto emisor. Podría tener como ejemplo el pluviómetro, ¿no? El pluviómetro es un depósito en el que cae la lluvia y luego van midiendo la precipitación acumulada en 24 horas. Esa es la idea básica de lo que es una cuenca. Entonces, cuando hay una máxima precipitación, como aquí, ¿no? Todo lo que cae sobre esta cuenca se recolecta, ¿ok? Se recolecta, se transporta a través de sus redes de drenaje o se evacúa hacia este punto emisor. ¿Por qué nosotros necesitamos delimitar cuencas o por qué en hidrología se hace ello? Porque nosotros necesitamos cuantificar, así como el pluviómetro, la cantidad de agua que produce esa cuenca. Entonces, si el depósito, voy a hablar un poco más técnicamente, si la cuenca es pequeña, entonces habrá menor cantidad de agua. Y si la cuenca es grande, por ende, entonces habrá también mayor cantidad de agua. Entonces la hidrología se basa en eso, en intentar cuantificar los volúmenes de agua traducidos al mundo de la hidráulica como los hidrogramas, ¿no? Variaciones de caudal en función del tiempo. En otras palabras, es volúmenes. Pero cuando el agua cae a esta cuenca, así como lo vimos en el ciclo hidrológico, pasa por diferentes procesos. Y el primero es que el agua que cae tiene abstracciones, ¿no? Las famosas abstracciones iniciales que ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de hidrología, en manual de GKHMS o de cualquier otro. Y estas abstracciones iniciales se refieren a la pérdida de lluvia que se obtiene aquí, ¿no? ¿Cómo así? Cuando cae la lluvia, parte de esta lluvia se infiltra, ¿no? Parte de esta lluvia se encharca, como en esta imagen, ¿no? Forman las lagunas o algún charco. Parte de esta precipitación es consumida por la vegetación, ¿no? Que nosotros lo cuantificamos con el término de evapotranspiración, es decir, si hay una zona de cobertura de vegetación, entonces esa vegetación necesita agua, necesita atrapar agua. Y nosotros tenemos que identificar o cuantificar esa cantidad de pérdidas. También se evapora y, vuelvo a reiterar, se infiltra. Entonces, de todo el agua que cae sobre esta cuenca, solo una cierta fracción se convierte en escorrentía, ¿no? Solo una cierta fracción se convierte en volumen de agua, el cual es transitado a través de
toda esta red de drenaje. Muy bien, pero ¿para qué realizamos esto, no? ¿Para qué realizamos esto? Para construir una estructura o, por lo general, para el diseño de una estructura hidráulica, ¿no? Como por ejemplo aquí en el punto emisor está aguas arriba de una bocatoma, puede ser de una presa o de cualquier otra estructura hidráulica que necesitemos diseñar. ¿Por qué motivo? Porque esta estructura hidráulica que voy a diseñar, el cual se encuentra aguas abajo del punto emisor, necesita ser sometida. ¿Sometida a qué, ingeniero? Sometida a una precipitación máxima y sometida también a una precipitación mínima. La precipitación mínima o la cantidad de agua mínima pues servirá para poder cuantificar la cantidad de agua que podemos extraer de esa cuenca. Y una precipitación máxima servirá para ver si nuestra estructura hidráulica va a soportar esa precipitación máxima, ¿no? Que se traduce como fuerzas dinámicas, esfuerzos de corte, velocidades, etcétera, ¿no? Entonces nos sirve para diseñar nuestra estructura hidráulica de forma, valga la redundancia, hidráulica y estructuralmente. Entonces tiene mucho importante entender estos conceptos antes de entrar al software. ¿Por qué motivo? Porque es importante, yo siempre ahondo un poco más en la teoría antes de utilizar el software. Porque es necesario que ustedes esquematicen o esquematicen, por está la palabra, en sus mentes cómo es que están funcionando las cosas. Y cuando entremos al programa ustedes van a decir, ok, ¿qué necesito como insumo para el modelamiento hidrológico? Precipitación, ok. ¿Qué más? Podría ser evapotranspiración, ok. Podría ser otro parámetro, qué sé yo. Luego, ¿qué más necesito? Necesitamos también un modelo digital de elevación. Necesitamos y luego ya en el proceso hacer la delimitación de esta cuenca. Entonces, necesitan ustedes esquematizar ese proceso, ¿ya? Ese proceso bajo el cual vamos a ir manejando el programa. De este modo, no solamente van a poder utilizar GKHMS, sino cualquier otro programa. Y va a llegar el punto en que les va a resultar intuitivo utilizar cualquier programa de modelamiento hidrológico, pues se va a regir bajo este esquema que les acabo de mostrar. Muy bien, entonces, en el modelamiento hidrológico tenemos cuatro factores, ¿no? En el primero tenemos los parámetros físicos de la cuenca, como por ejemplo área, longitud del cauce, pendiente, curva isométrica, etcétera. Yo recuerdo haber enseñado un curso que justamente trataba en cómo estos parámetros físicos intervienen en el hidrograma de salida de una cuenca, ¿no? No es lo mismo que una cuenca redonda o una cuenca alargada, ¿no? Produzca el mismo hidrograma. Y hay un montón de teoría con respecto a ello. Sin embargo, esas cuestiones que en su momento lo enseñé, por ende tuve que aprenderlo un poco más, porque una cosa es aprender y otra enseñar. Para enseñar hay que leer un poco más, ¿no? Prepararse un poco mejor. Nos ayudan a comprender esto de el modelamiento hidrológico. Entonces, primero necesitamos, una de las cosas que necesitamos son los parámetros físicos de la cuenca. Ingeniero, ¿cómo calculábamos estos parámetros físicos antiguamente? Bueno, utilizábamos QGIS. Bueno, primero ArcGIS, es el más antiguo, ArcGIS, luego QGIS, etcétera, y hay un montón de software para el uso o para el cálculo de los parámetros físicos de la cuenca. Sin embargo, GKHMS se dio cuenta de que esto era laborioso, ¿no? Que era un poco laborioso, un poco complicado, utilizar paquetes como ArcHydro. Hay otros paquetes que se utilizaban, o ArcToolbox, que se utilizaban en ArcGIS para poder hacer esto de forma práctica. Y luego eso tendríamos que pasarlo al programa GKHMS. Entonces el cuerpo de ingeniero lo que hizo es esas herramientas que hay en un ArcGIS, integrarlas directamente en el software GKHMS. De esta forma nos van a permitir poder hacer el cálculo de estos parámetros de forma mucho más rápida
y mucho más simple. Y justo estamos en ese punto. Y en el presente curso vamos a ver cómo calcular los parámetros y los parámetros derivados. Como por ejemplo, ingeniero, tengo que coger mi hoja de Excel y calcular el tiempo de concentración, por ejemplo, ¿no? Kirchhoff, Hassen, California, etcétera. Hay si no mal recuerdo, creo que hay más de 20 fórmulas para el tiempo de concentración. Pero ingeniero, ¿tengo que hacerlo en mi hoja de Excel? No, ya no, porque GKHMS ya en esta última versión ha mejorado bastante la herramienta de Calculator, que viene a ser una calculadora, un pequeño programador, así tipo GIS, como ustedes ¿no? Han entrado, pequeño herramienta en la que ustedes ingresan la fórmula y automáticamente calcula estos tiempos de concentración, calcula los coeficientes de almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, las cosas han ido mejorando, pues, y gracias a ello van a ver que vamos a realizar un modelo hidrológico que antes demoraba mucho tiempo, ahora en la menor cantidad de tiempo posible. Luego otro factor importante era la información hidrometeorológica. Necesitamos precipitación, necesitamos caudal. Precipitación para poder, voy a regresar aquí, para poder cuantificar la cantidad de agua que produce esta cuenca, ¿no? Y el caudal lo necesitábamos para poder calibrar nuestro modelo. Ingeniero, ¿y a qué se refiere con calibrar? El término de calibrar se refiere básicamente a corroborar que esta cuantificación de volumen que nosotros hemos hecho bajo, me podría atrever a decir bajo decenas de hipótesis, porque son bastantes hipótesis las que hacemos, ¿no? en hidrología, sea la correcta, ¿ok? Sea la correcta. O sea, tenemos mucha incertidumbre. Por eso es que se estila decir, o viene de la escuela, de la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela, que en hidráulica uno tiene menor incertidumbre, o tiene más probabilidad de acertar, ¿no? Que en hidrología, ¿no? En hidrología hasta un 30% te puedes equivocar y se puede decir que eres un buen hidrólogo. ¿Cómo así? O sea, si tú en tu cuenca cuantificas que hay un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, se me ocurre, y te equivocas un más o menos 30%, entonces se puede decir que eres un buen hidrólogo. Pero eso, como les digo, en la actualidad ha ido disminuyendo, ¿no? Y eso es de la vieja escuela, lo que se conoce. Entonces, ¿de dónde obtenemos, ingeniero, la información hidrometeorológica? Ahora, con esta revolución de los aplicativos en línea, ¿no? Por ejemplo, los que ha producido ANA, muy interesantes, este último en el cual participé como, no sé cómo decirlo, panelista para ver el desarrollo del programa. Andrea, este aplicativo Andrea es muy versátil, ¿no? Y ANA tiene varios, ¿no? Tiene varios aplicativos para poder hacer la descarga de datos. Entonces el último me pareció muy completo, se puede descargar información satélite, información del producto grillado Pisco, se puede hacer ya algunos cálculos probabilísticos, etcétera. Muy versátil, y esa es la tendencia, pues, ¿no? En los otros países tienen aplicativos que ya hacen todo el procesamiento estadístico, etcétera, y que simplemente hay que saber usar el programa y sobre todo analizar los resultados, ya ver el proceso. Seguramente con el tiempo ya estas cuestiones lo van a hacer las redes, la inteligencia artificial, ¿no? Este tipo de situaciones, de los datos, tiene que ver mucho con toma de decisiones. Por ende, veo un potencial muy fuerte para la inteligencia artificial en este punto. Entonces, estos datos de precipitación y caudal, que antes no se tenían, que era muy complicado entrar a obtenerlos, ¿ya? Ahora ya es posible, por los diferentes apps, la globalización de la información en todo Perú y seguramente también en sus países, ¿no? Ya es un poco más accesible la obtención de esta información. Luego, lo que les decía, que la comprensión de procesos hidrológicos era indispensable, ¿no? Tener una esquematización de lo que se refiere, ¿no? De lo que se refiere al proceso del agua o a la cuantificación de volumen en un modelo hidrológico.
¿Por qué les digo esto? Porque se estilaba en la vieja escuela pues enseñarte un método, sin embargo tú no eras capaz de esquematizar, conceptualizar qué es lo que está pasando y qué es lo que quieres reproducir. Entonces es importante saber qué es lo que vas a hacer antes de hacerlo, ¿no? Más o menos predecir lo que vas a hacer. Entonces aquí tenemos las pérdidas, lo cual expliqué en las anteriores diapositivas, la transformación, es decir, lo que cae de agua como gotas de lluvia, cómo lo transformo a escorrentía superficial, o sea, cómo lo transformo a caudal. Y para ello hay diferentes métodos, ¿ya? Hay muchos métodos, onda difusiva, onda dinámica, onda cinemática, el método de Clark modificado que vamos a ver, etcétera. Hay un sinfín de modelos. Sin embargo, el que vamos a ver es un próximo a un modelo distribuido. Y por ende está también el tránsito de avenidas, ¿no? Una vez que ya logramos que las gotas de lluvia se transformen en escorrentía superficial, entonces ahora esa escorrentía superficial, ¿no? Que se almacena o que se transporta en los ríos, en la red de drenaje, ¿cómo hacemos que transite? Y para ello también hay otras ecuaciones, ¿no? Partiendo de la global, onda dinámica, onda cinemática, etcétera, para poder hacer el tránsito de hidrogramas o tránsito de avenidas que se conoce en la literatura hidráulica. Y luego está el software, ¿no? Miren, al final de todo de estos factores está el uso del software, ¿no? Y en el uso del software, pues, coloco a GKHMS, me parece un software robusto, el cuerpo de ingenieros tiene un buen financiamiento, ¿no? Son un grupo de ingenieros, científicos, siempre están en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, por ende, es que tienen mucho más ventaja que los otros software, porque ellos siempre van cambiando las cosas, siempre van mejorando los programas y ha llegado hasta este punto en la actualidad, ¿ya? Y luego vamos a hablar de las deficiencias también de GKHMS. Hay otro programa menos usado, pero para mí muy interesante, que es el Storm and Analysis Sanitary, ¿no? Análisis de tormentas de Civil 3D. Este programita bastante versátil para hacer más que todo cuestiones en una dimensión, ¿ya? Redes de drenaje. Es un modelo híbrido que te permite hacer hidrología y drenaje superficial, ¿ya? Drenaje superficial, alcantarillado, etcétera, bastante completo. Ok, entonces aquí presentamos dos de los software, hay mucho más, ya seguramente ustedes conocen otros. Aquí tenemos el GKHMS y aquí está el Storm and Sanitary Analysis, ¿no? Del Autodesk. Bastante práctico, la verdad, bastante práctico. Muy bien, entonces vamos a explicar el método de Clark modificado, ¿ya? Miren, aquí sí vamos a entrar detalladamente a este método, ¿ya? Aquí vamos a explicar, si ustedes logran visualizar aquí, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste el método de Clark modificado. Si ustedes recuerdan, el método de Clark no modificado, el estándar, para que ustedes me puedan entender, se refiere a un método de hidrograma sintético, ¿no? A uno de los muchos hidrogramas sintéticos que hay para poder transformar la cantidad de gotas de agua en escorrentía superficial, ¿ya? Vieron que ahora sí ya me entienden correctamente a lo que me refiero. Entonces este método es un tipo de hidrograma sintético, es decir, que es un hidrograma bajo una cierta formulación, no es empírico, es decir, no es que hidrólogos se hayan puesto en una cuenca, en el punto emisor y hayan comenzado a medir, a ver el comportamiento del flujo en función del tiempo, ¿no? Es decir, hidrogramas observados, ¿no? También hay métodos con hidrogramas observados. Sin embargo, este es un sintético, ¿no? O sea, quizás esta cuenca puede tener esta representación o puede tener este comportamiento en su hidrograma de salida. Entonces voy a leer aquí el método de mod-Clark o de Clark modificado. Le he colocado mod-Clark para que ya se vayan acostumbrando con el término. De esta forma lo vamos a encontrar en GKHMS. Es un método de transformación lineal cuasi distribuido, ¿ya? Luego les voy a explicar esto de cuasi, pseudo o casi distribuido. Muy importante esta palabrita porque también puede haber modelos casi tridimensionales.
modelos casi no permanentes, ¿ya? Para las cuestiones hidráulicas. Y aquí en la hidrología no iba a ser también la excepción, ¿no? Entonces, que se basa en el hidrograma unitario conceptual de Clark, ¿no? Representa fundamentalmente la subcuenca como un conjunto de celdas cuadriculadas. Vas a tener una cuenca y en esa cuenca lo vamos a subdividir en una malla computacional, ¿ya? Ese es el término adecuado. Y cada una de esas celdas computacionales va a representar una subcuenca, ¿ya? Ok, entonces ustedes se preguntarán hasta este punto, ingeniero, pero antes nosotros teníamos una cuenca y lo dividíamos entre 4 o 5 subcuencas. Sí, esto es algo parecido, solo que ahora las subcuencas van a tener van a ser cuadradas, ¿no? Las celdas van a ser cuadradas, ¿ya? Es algo parecido. Entonces, si antes era laborioso, por ejemplo, colocar 10, 20 subcuencas, ¿no? Entonces ahora ya no, porque esto lo va a hacer de forma automática bajo este método. El método de Mold-Clark utiliza un índice de tiempo de viaje independiente para cada celda de la cuadrícula. Esto lo voy a explicar en términos cristianos, ¿no? Como se dice, cotidianamente. El índice de tiempo de viaje para cada celda se escala por el tiempo global de concentración, ¿ya? Yo lo voy a explicar en la siguiente diapositiva un tanto de la teoría que he logrado extraer. El exceso de precipitación que cae en cada celda de la cuadrícula se retrasa por el índice de tiempo escalado y luego se dirige a través de un depósito lineal. Acá, ok. El depósito lineal, si ustedes, para los hidrólogos un tanto más experimentados, sabemos que el tránsito, pues, de hidrogramas se realiza a través de diferentes métodos, ¿no? Entonces, uno de los modelos más básicos es el depósito lineal, ¿ya? Depósito lineal, pero hay Muskingum Ganch, hay Runge-Kutta, etcétera, ¿no? En hidrología, como siempre les digo, hay muchos métodos y uno como especialista en hidrología lo que puede dar es sugerencias, ¿no? Sugerencias, analizar en qué cuenca está y bajo ciertos factores puede establecer que algunos de los métodos va a funcionar mejor. Las salidas de los depósitos lineales de las celdas se combinan para producir el hidrograma final, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, los dos únicos datos que nos piden para utilizar este método es simplemente su tiempo de concentración, o sea, el tiempo de concentración de la cuenca, ¿correcto? Para los nuevos hidrólogos, el tiempo de concentración tiene que ver con el tiempo que la gota de agua más alejada de la cuenca toma en recorrer hasta el punto emisor, ¿ya? O sea, ¿cuánto tiempo demora en llegar la gota que cayó más lejos, el punto más distante del punto emisor, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó para llegar justamente al punto emisor? Entonces, eso se refiere al tiempo de concentración. Y el coeficiente de almacenamiento, lo vamos a ver a grosso modo, ¿ya? Se refiere al tiempo en el que se supone que hay un retraso, no un almacenamiento. Ese es el coeficiente de almacenamiento. ¿Y qué toma en cuenta, ingeniero, el coeficiente de almacenamiento? Bueno, aquí ya no lo he especificado, pero vamos a entrar ahí de forma práctica nada más a la teoría. Por ejemplo, aquí voy a dibujar, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el caudal, ¿no? Un hidrograma. Ingeniero, ¿qué es un hidrograma? El caudal en función del tiempo. Y a este hidrograma, a esta curva acampanada, pues lo vamos a llamar el caudal o el hidrograma de entrada, ¿ya? El hidrograma de entrada. Entonces, cuando haces transitar una cierta cantidad de caudal, lo que debería pasar es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. En principio que hay una traslación de la onda, ¿ya? Hay una traslación de este hidrograma. En hidráulica, bueno, empleo más el término de onda, aquí voy a emplear hidrograma. Hay una traslación, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pico para el hidrograma de entrada, y aquí para el hidrograma de salida hay otro pico, ¿no? Entonces, hay una traslación en principio, ¿no? Este pico se traslada un cierto tiempo. Esa es una propiedad de las ondas, bueno, aquí los hidrogramas, llamada la propiedad de traslación,
La onda o el hidrograma se traslada. ¿Qué más? Vemos que el pico ha reducido su valor, ¿ok? Y a este efecto de reducción del pico se llama atenuación, ¿ya? Entonces aquí lo voy a colocar con otro color de esta forma. A esto le voy a colocar un delta para referirme a la atenuación. Pero no solo pasa eso, sino por la conservación de la masa, este hidrograma de salida se achata, ¿no? se dispersa, perdón, se dispersa. Y esta vendría a ser la tercera propiedad, ¿ya? Dispersión. Voy a colocarle un D para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Entonces, esta dispersión debe suceder, es decir, si la onda se atenúa o el hidrograma se atenúa, por ende, se debe dispersar, es decir, ensanchar, ¿ya? Y esto por una simple razón, como les he mencionado, que es la conservación de la masa. Si ustedes calculan, ¿no?, el volumen debajo de la primera curva del hidrograma de entrada, debe ser igual al volumen del hidrograma de salida, ¿ya? Entonces esa es la conservación de la masa. Y bajo esta condición de la conservación de la masa, se evalúan todos los modelos, ¿ya? En los modelos hidrológicos no vamos a tener mucho problema con respecto a esto, pero sin embargo en los modelos hidráulicos, uni, bi y tridimensional, se va a perder masa, ¿ya? Quiere decir que el volumen o el área debajo de la primera curva va a ser superior al área de la segunda curva, ¿ya? Y a eso se le llama pérdida de masa. Y en función de eso también se evalúan los modelos hidráulicos. Ingeniero, ¿se pierde masa? Sí, por diferentes razones. Una de ellas pues es utilizar el método numérico. Sin embargo, hay estándares, hay parámetros con los que ustedes pueden decir, no, si he perdido, por ejemplo, 1%, entonces eso podría validar mi modelo, ¿no? Hay una pérdida de masa de 1%, lo cual no representa un gran porcentaje de error en pérdida de masa de mi modelo. Y bueno, se manejan más o menos así estas situaciones. Entonces tenemos tiempo de concentración y tenemos coeficiente de almacenamiento. Ingeniero, ¿el tiempo de concentración con qué tiene que ver? Con la traslación, con la propiedad de traslación, ¿ya? Mayor tiempo de concentración quiere decir que el pico se va a formar, pues, un tiempo mucho mayor, en un tiempo mayor se va a formar el pico. Ingeniero, ¿y el tiempo de almacenamiento? El tiempo de almacenamiento justamente tiene que ver con la atenuación y la dispersión, ¿ya? Yo creo que nos va a dar tiempo, voy a avanzar para poder ver esas dos páginas que luego, claro está, les vamos a compartir. El coeficiente de almacenamiento se utiliza en el envase lineal para cada celda de la cuadrícula, se utiliza el mismo coeficiente para todas las celdas de la subcuenca. ¿Ya? Esto explica o intenta explicar esta teoría, el método de Clark modificado. Pero hay que verlo visualmente, esquematizarlo para poder entenderlo. Sí, como les digo, todo fenómeno, toda situación que se investiga, se tiene que conceptualizar primero en nuestras mentes y luego ya se buscan las herramientas matemáticas, estadísticas, etcétera, para poderle dar solución. Entonces, miren, aquí tengo, ya, aquí voy a utilizar este color para poder mostrarles el ejemplo. ¿Qué se estilaba antes? Aquí yo tengo mi cuenca, ¿no? Tengo una cuenca bastante básica y lo que se hacía antes pues es delimitarlo, ¿no? Lo mínimo que una subcuenca se puede dividir es el mínimo de subcuencas es 3, ¿ya? ¿Por qué, ingeniero, el mínimo de subcuencas en que yo puedo dividir una cuenca es 3? ¿Por qué no 2? ¿No? Por ejemplo, podría ser una pregunta. Porque se sabe ya desde tiempos remotos que los regímenes de precipitación tienen mayor fluctuación o tienen mayor variación en la cuenca alta, ¿no? En la cuenca media y en la cuenca baja. Si yo quiero tener buena aproximación para hacer mi modelamiento hidrológico mínimo, debo dividirlo en 3 subcuencas, ¿ya? Eso se estilaba anteriormente. ¿Por qué? Porque el cambio de régimen de precipitación es mayor, ¿no? O la variación es mayor justamente en estas 3 zonas de la cuenca. Ingeniero, ¿y cómo nos dábamos cuenta o cómo nos damos cuenta de poder dividir en estas 3 subcuencas? Bueno, pues una
un factor era la pendiente, ¿no? En la cuenca alta, ¿no? Por lo general las pendientes son, el terreno es más empinado, en la cuenca media es menos empinado y en la cuenca baja es casi plano, ¿no? Bueno, dependiendo de la cuenca, pero tiene una menor pendiente. Entonces, de esta forma, pues uno podría, obteniendo un perfil de la longitud de máximo recorrido, definir en dónde va a ser los puntos de estas subcuencas, ¿ya? Muy bien, sin embargo, había otros modelos más complicados que colocaban varias subcuencas, ¿no? A ver, voy a exagerar y voy aquí a decir que se identificó 20 subcuencas, ¿no? 20 subcuencas, etcétera, eran unos modelos con mucho más, que tenían más trabajo de por medio, eran más laboriosos, porque recuerden, al GKHMS hay que colocarle, para cada una de estas subcuencas hay que colocarle los parámetros, hay que colocarle la precipitación, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido yo dividir mi cuenca en 20 subcuencas, si es que iba a utilizar solo una estación de precipitación, ¿ya? Solo un punto en el que diga yo, la precipitación es igual en toda la cuenca, lo cual era bastante falso, lo cual arrojaba bastantes errores, era muy incierto, ¿no? Tenía bastante incertidumbre. ¿Por qué motivo? Entramos al tema de la precipitación. Porque miren, se sabe que más o menos la precipitación varía, ¿no? Cada 5 kilómetros, es decir, si en un radio de 5 kilómetros está lloviendo, ¿no? Fuera de este radio es muy probable que no esté lloviendo, ¿no? Y bueno, cambia de acuerdo a la zona en la cual estemos, ¿no? Cambia en la zona, pero más o menos es el régimen. ¿Por qué? Bueno, es el parámetro, porque los datos, por ejemplo, de JAXA, yo enseño también, ustedes sabrán, Google Earth Engine, entonces dicté un curso en el que enseñaba, ¿no? Cómo descargan datos de precipitación de JAXA, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de los japoneses, etcétera, para darnos cuenta. Y la resolución espacial de esos rasters de precipitación era 5 kilómetros, ¿ya? 5 kilómetros, algunos tienen más, pero ya esos son un poco usados, ¿no? Al menos para las cuencas pequeñas. Entonces, miren, toda esa cantidad de información, todos estos parámetros de las subcuencas que les acabo de mencionar, ¿no? Se realizaban en GKHMS. Entonces, el modelamiento hidrológico pues resultaba pesado, ¿no? Laborioso, había bastante trabajo de por medio. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el método de Clark modificado? Miren, lo que hace el método de Clark modificado es dividir a la cuenca. Es algo así como subdividir hacer las subcuencas, pero en este caso, cada subcuenca viene representado por una celda, ¿ya? Aquí lo estoy trazando, ¿ok? Entonces, esto es como dividir a mi cuenca en, no sé, pues aquí no sé cuántas celdas habrá, ¿no? Es dividirlo en 30, en 40, etcétera. Con la ventaja de que a todas estas subcuencas yo no les voy a colocar los parámetros, ¿ya? Yo no voy a colocar los parámetros a todas esas subcuencas, sino lo voy a hacer de forma global y el programa automáticamente, bajo este método, lo va a realizar. Entonces se dieron cuenta de la enorme ventaja que esto implica, ¿ya? A este proceso de subdividir a nuestra zona de estudio, a nuestra cuenca en subcuencas, se llama justamente la generación de mallas computacionales. En hidráulica, cuando tenemos una zona, igual construimos o generamos una malla computacional, que no es más que discretizar la zona de estudio. Y esto es lo mismo, tenemos una cuenca y estamos discretizando a esta subcuenca en subcuencas o celdas computacionales, ¿ya? Entonces, todas estas celdas computacionales de forma cuadrada me van a representar una cuenca. Muy bien. Ingeniero, entonces, ¿qué es lo que hace el método? Si ustedes ya ven a cada celda computacional, que es un poco más técnico, lo ven como una subcuenca, entonces ustedes saben aquí que esta subcuenca, permítame, voy a elegir este color, que esta subcuenca va a tener que
se va a tener que calcular ahí, o que hacer la transformación, perdón, que hacer la transformación de precipitación en escorrentía, ¿ya? Y eso es lo que hace básicamente. Utiliza el método de Clark modificado para cada una de estas celdas, para convertir la precipitación en escorrentía, ¿no? Entonces, para cada celda va a tener datos de infiltración, puede tener datos de evapotranspiración, etcétera, ¿ok? Y construye, como ven aquí, su hidrograma, ¿correcto? Construye este hidrograma, genera, convierte las gotas de lluvia en escorrentía. Y luego, para poder hacer transitar este hidrograma a través de toda esta distancia, como ustedes ven aquí en la flechita de color celeste, utiliza el método del embalse lineal. El embalse lineal, a grosso modo, como les digo, es uno de los métodos más básicos. Implica que el almacenamiento es igual a un K. Este K es conocido como el coeficiente de almacenamiento multiplicado por un caudal, ¿ya? Por el caudal de ingreso. Quiere decir que de todo lo almacenado va a haber una cierta fracción representada por K, un cierto porcentaje, ¿correcto? Perdón, este está en términos de tiempo, ¿ya? Este es el coeficiente de almacenamiento que nosotros ingresamos de forma global, ¿no? Por el caudal de ingreso, para poder obtener volumen, pues, ¿no? Porque estamos hablando de almacenamiento. Entonces, para poder transitar este hidrograma hasta el punto emisor, lo hace mediante este método, ¿ya? O sea, es decir, bajo esta hipótesis que aquí ustedes ven, y luego utiliza la ecuación de continuidad para decir caudal de entrada es igual a caudal de salida, y con eso logra representar la atenuación y dispersión de nuestros hidrogramas. Entonces lo hace para cada una de estas celdas, ¿ya? Para todas las sendas que ustedes ven, desde su centro de gravedad hasta el punto emisor, realiza todo ese procedimiento. Pero, en este caso, no utiliza el tiempo de concentración que nosotros ingresamos, ¿no? GKHMS lo que les va a pedir a ustedes es ingresar solo un tiempo de concentración. No van a ingresar para cada una de estas celdas el tiempo de concentración, no, falso. Sino que este tiempo de concentración, como ven en esta fórmula, ¿ya? Va a ser igual al tiempo de concentración total de la cuenca que ustedes ingresan en GKHMS por un índice, ¿no? El cual estábamos hablando en la diapositiva anterior, en la teoría, pero no se entendía, ¿no? Aquí sí se va a entender. Entonces, del tiempo de concentración total se va a multiplicar por un índice, ¿no? O un factor, que es igual a la distancia de la celda, es decir, cojo o GKHMS internamente, mide la distancia entre el centro de gravedad de una celda hasta el punto emisor. Y esta distancia lo divide entre la distancia máxima. Ingeniero, ¿cuál es la distancia máxima? La celda que está más alejada de nuestro punto emisor. Entonces, como ven, es un factor de ponderación, ¿no? Es un factor de ponderación. Multiplicas al tiempo de concentración un índice que depende de la distancia del centro de gravedad de esa celda hacia el punto emisor entre la distancia entre la celda más alejada, ¿no? La distancia de la celda más alejada hasta el punto emisor. Es así como hacen los tiempos de concentración variables para todas las subcuencas. Lo que ustedes ingresen, solo un tiempo de concentración. Y ya el programa se encarga de calcular el tiempo de concentración para cada una de las celdas computacionales o subcuencas, para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Entonces, lo hace para todas las celdas, ¿no? Para todas las celdas. También aquí hay varias consideraciones, ¿no? Que utiliza un coeficiente de almacenamiento igual para todas las celdas, ¿ya? Igual para todas las celdas. Y luego que hace este tránsito de hidrogramas, ¿no? Lo suma, o sea, es decir, de aquí de la celda 1, por ejemplo, tengo un hidrograma algo así, ¿no? De la celda 2 tengo algo así. De la celda 3 tengo otro hidrograma, algo así, ¿no? Hidrogramas de celda. Lo suma todos estos hidrogramas de todas las celdas y obtiene este hidrograma final. Este es un modelo cuasi distribuido, sin embargo, tiene una mejor representación del fenómeno hidrológico que intentamos reproducir, ¿ya? De la cuantificación de volumen. Porque si ustedes se dan cuenta, cada una de las celdas está actuando como un pulso, ¿no? Un pulso que tiene efecto
sobre el hidrograma de salida, ¿no? Entonces al final vamos a tener este tipo de hidrogramas. Ok, muy bien, vamos a continuar. Al final pueden apuntar sus preguntas y al final estamos respondiendo. ¿Ya? Yo voy a avanzar, hay que ver un poquito. Entonces miren aquí, por ejemplo, luego les voy a dar la página, hay una pequeña descripción, ¿ya? Esta es la cuenca que vamos a realizar el ejemplo, y esta forma en cómo se describe este tipo de comportamientos es la que yo esquematicé primero, ¿no?, en mi mente, y luego les estoy transmitiendo. Y esto se refiere a un escrito que ahí luego les voy a mostrar, en donde también hacen algo parecido, ¿no? Sino que cada uno va a tener una forma de esquematizarlo en su mente, pues, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una cuenca, se discretiza, como ven, cada uno de estos fragmentos representa una subcuenca, y luego esta subcuenca va a utilizar, ¿no? Y bueno, luego para cada subcuenca vas a utilizar el reservorio lineal para poder hacer el tránsito de avenidas. Es decir, aquí ya se acumuló cierta cantidad de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque si conozco el área y conozco la precipitación efectiva, yo les pregunto, ¿no podré calcular el volumen? ¿No? Sí se puede, pues, ¿no? Sí se puede. Caudal es igual a precipitación por área, o perdón, volumen, ¿no? El volumen de agua es igual, a ver, aquí lo voy a escribir para no perderlos mejor. Entonces, si tengo el área, ¿no? Yo podría decir el volumen a que es igual al área por la precipitación efectiva, ¿correcto? Miren, para cada una de las celdas. Ahora, ingeniero, pero usted nos habló de caudales. Bueno, pues en un delta de T, ¿no? Para un intervalo de tiempo. Entonces, de esta forma, ya yo estoy obteniendo caudales, ¿ya? Esto es de forma básica, pues, ¿no? De aquí aparece el método racional modificado, etcétera. Esta es la parte básica de cómo se puede colocar la precipitación en términos de caudal. Pero, claro está, el CLAR modificado utiliza para cada una de estas celdas el método del hidrograma unitario, ¿ya? Bajo estos parámetros que les acabo de indicar. Por eso se llama el método de CLAR modificado. Luego de ello, entonces aquí ustedes logran ver, miren, de todas estas subcuencas, ¿ya? O celdas, para que ya se vayan acostumbrando, tenemos hidrogramas de salida. Y todos estos pulsos, todas estas respuestas de cada una de las partes de esta cuenca se suman y se obtiene el hidrograma de salida. ¿Ya? Muy interesante. Ingeniero, ¿qué quiere decir? Podría hacer una pregunta. Si yo divido en más subcuencas, ¿voy a tener mejor representación? Bueno, la verdad es que no. ¿Por qué motivo? Porque hay otra variable muy importante que también la acabo de explicar. La precipitación distribuida, ¿ya? Si yo tengo, pues aquí una precipitación, datos de precipitación en cada una de estas subcuencas, entonces ahí el modelo adquiere mayor robustez, ¿ya? Es decir, no van a tener, como aquí, un hidrograma bastante clásico, sino van a tener un hidrograma de este tipo, ¿no? Más elaborado, qué sé yo, ¿no? Podría ser de este tipo, un hidrograma que represente justamente este evento, ¿no? Este evento de precipitación máxima, ¿no? Los hidrogramas, pues los más básicos que se estilan son más o menos así, ¿no? Acampanados, y si vamos al método racional, o el de la SCS también, ¿no? Vamos a tener, en este caso el método triangular, ¿ya? Vamos a tener un triángulo como un hidrograma, ¿ok? No, que eso también es válido. Sin embargo, este tipo de métodos cuasi distribuidos y distribuidos nos van a dar una mejor representación del caudal de salida en nuestra cuenca. Muy bien, continuamos. Entonces, miren, aquí tenemos alguna clasificación, ya tenemos la clasificación, ¿no? 5 minutos, estamos terminando, de los modelos para el tránsito de hidrogramas, ¿no? Aquí hay bastante teoría, pero tenemos los modelos agregados y los hidráulicos, ¿no? Los hidrológicos, o agregados, o distribuidos, o hidráulicos. Se refieren a la dependencia, ¿ya? Por ejemplo, los hidrológicos tienen dependencia solo del tiempo. Aquí está el embalse lineal, eso es lo que se utiliza, masking gamas, método de Runge-Kutta. Y los distribuidos ya viene a ser masking and el pulso modificado, onda cinemática, onda difusiva, y las ecuaciones completas de Saint-Venant. Ingeniero, ¿dónde se puede modelar una cuenca con las ecuaciones completas
de la onda dinámica o las ecuaciones de Saint-Venant o water shallow en 2 dimensiones en GEC-RAS, ¿ya? Y bueno, aquí ya no voy a explicar estas ecuaciones diferenciales, que vendría a ser el conjunto de ecuaciones de movimiento, ¿no? Un movimiento bastante básico. Este es en uno de justamente el movimiento de fluidos. Esto sí es importante, ¿no? Aquí GKHMS sacó material en la que pues se aconseja utilizar cada método según un cierto factor. Ingeniero, no tengo hidrogramas para poder hacer la calibración o validación de mis cálculos. Entonces utiliza onda difusiva, onda cinemática, método de Muskingum-Canch o el pulso modificado. ¿Ya? Estos son los métodos apropiados cuando ustedes no tienen un hidrograma de salida, o no tienen una estación hidrométrica o no tienen flujo observado. Los métodos no apropiados son los que están aquí en el lado derecho. Igualmente, cuando el backwater es el remanso que puede ser producto de una presa, puede ser producto de una confluencia, puede ser producto de un meandro, ¿no? Aquí realmente cuando se detallan muchas cosas podemos demorar un poco más en la teoría, ¿no? Entonces esta influencia del remanso pues afecta el flujo y para ello los métodos apropiados son onda difusiva y pulso modificado. Y ahí los métodos no apropiados, como ustedes ven, ya son mayor cantidad, ¿no? Como la onda cinemática, Muskingum-Canch y LAC. LAC es uno de los métodos muy simples, pero ustedes dirán, entonces no sirve el método de LAC. No, si sirve, pues, ¿no? Si tienen flujo observado con LAC es más que suficiente. Bueno, aquí también tenemos las llanuras de inundación, ¿no? Cuando la inundación en estas llanuras, en el floodplain, ¿no? En el plano de inundación es bastante grande, entonces se aconseja utilizar estos métodos. También hay otros factores a considerar, ¿no? Como por ejemplo la pendiente. Si la pendiente está entre ciertos valores, entonces se puede utilizar todos los métodos que hay en GKHMS. ¿Cuándo es eso, Inge? Cuando la pendiente es, cuando las pendientes son grandes, ¿ya? Si no me recuerdo, este es 0.01, 0.01, 1 en 100, cuando las pendientes son grandes, entonces todos los métodos son apropiados. ¿Cuándo fallan los modelos? Cuando las pendientes son pequeñas, ¿no? Como por ejemplo aquí, para esta onda, para esta pendiente pequeña, que si no me recuerdo era 1 en 10.000, ¿ya? Aquí está en pies por milla, pero nosotros estamos acostumbrados a 1 en 1000, ¿no? 1 en 1000, 1 en 100. En este caso sería pendientes menores a 1 en 10.000, quiere decir zonas planas. Ninguno de los métodos funciona, ¿ya? Todos los métodos que se ven anteriormente no funcionan, solo funciona la onda dinámica. ¿Por qué la onda dinámica? Porque tiene términos que tienen que ver con el factor convectivo, término convectivo, perdón, el término de difusión, entre otros términos, que logran capturar el fenómeno en cuestión, ya el movimiento del fluido para estas pendientes tan pequeñas. Muy bien, entonces vamos a ver un tanto, a ver, permítanme aquí, ¿sí? Ok, sí, todavía lo terminamos. Vamos a ver los modelos digitales de elevación, ya, o sea, de dónde se obtiene, a grosso modo, la precipitación y caudales, la precipitación, evapotranspiración y temperatura de pisco, ¿no? Esto es bastante utilizado y justamente esta información es la que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces aquí los modelos digitales de elevación se pueden descargar de diferentes fuentes, ¿ya? Yo prefiero el Data Search Vertex, ¿ya? También se puede descargar de la NASA-DM, etcétera, ¿no? Hay un montón de entornos para hacer esta descarga. Sin embargo, este es el entorno más sólido, ¿ya? El Air Data, ¿no? Air Data es el entorno más sólido, hay más funciones que ya he probado, ¿no? Mecaniza mucho las cosas, etcétera, así que este es el que yo prefiero. Luego están los datos grillados de Pisco, ¿no? Hay que entrar a la página, hacer la descarga. Aquí tenemos precipitación, evapotranspiración, temperatura, entre otros tipos de variables. Ya hay uno de los métodos más usados con RStudio. Ya en el desarrollo del curso les voy a enseñar a utilizar Andrea, por ejemplo, para hacer la descarga. Hay que utilizar Andrea, es súper versátil, ha sido hecho por Ana, ¿no? Ahí tengo un compañero mío que participó en este aplicativo, así que es un buen producto. Muy bien, precipitación y caudales, por ejemplo, aquí tenemos el app Andrea, se puede descargar datos de todo el Perú y también
los datos de Pisco, ya que eso es lo interesante, y hacer algunos cálculos, todavía no muy sofisticados, pero había algunos cálculos estadísticos.